Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá, pues en esta serie devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 23, donde habíamos pasado ya un devocional del capítulo 23, del verso 1 al 11, donde lo habíamos titulado Una conciencia limpia. Habíamos dicho que ante la injusticia religiosa, la esperanza inquebrantable de la resurrección que el apóstol Pablo divulga dentro de esta asamblea de algunos líderes religiosos judíos que querían darle muerte, Pablo afrenta este concilio porque lo divide, porque ve que hay autoridades corruptas, hostiles. Sin embargo, su conciencia, el apóstol Pablo, estaba limpia, aunque con un pasado perseguidor. Entonces no por su propia obra ni por su propia estrategia o cosas que él hubiese hecho, sino por la obra de Cristo. Pablo denuncia este complot y le dice al sumo sacerdote que Dios también lo golpearía en la cara a él, y lo llamó pared blanqueada, una expresión que aparece en el libro de Ezequiel, cuando en aquel entorno también Ezequiel enfrenta al pueblo y a sus líderes religiosos, que lo compara con una pared calafateada, donde le cubrían la brea con una cal y la fachada se veía muy bonita, pero por dentro la pared estaba podrida. Así como el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo también llamó a este grupo de personas en el capítulo número 23 de Mateo, los fariseos, que eran como sepulcros blanqueados, que se veían bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Así que el apóstol Pablo denuncia pues y no teme a la autoridad humana, porque toma el consejo que habían dejado los apóstoles anteriores. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, donde él proclama la resurrección. Habíamos dicho un tema muy importante, que la resurrección no está en plural, está en singular, no es múltiple, es un solo acto de resurrección. Así que si usted no ha escuchado ese devocional, le invitamos a que vayan a nuestras páginas como en YouTube, Oasis de Bendición, en el canal de TikTok, Oasis de Bendición, y en nuestro Facebook, Wilmer Rodríguez. Es un acto soberano de Dios, la resurrección, un acto total y escatológico futuro a la verdad. Entonces este conflicto se enciende porque los apóstoles están ahora con Cristo y hay una transición que los judíos no entienden. Así que vamos a ver este devocional ahora, que lo vamos a titular Pablo es preservado en medio del complot. Hay un grupo de personas que se juran bajo maldición para darle muerte a Pablo. Esto lo vamos a ver del capítulo número 23 que estamos viendo del libro de los Hechos, de nuestro amado hermano Lucas, que nos deja esta gran obra literaria poderosa inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a ver del verso 12 al 35 como un grupo de personas pues entonces se dan bajo juramento para dar muerte al apóstol Pablo, pero Dios lo preserva ante los enemigos, como hemos venido diciendo, que el Espíritu Santo está con aquellos para guardarlo y darle así la salida, como también se la dio a nuestro Señor Jesucristo en múltiples maneras. Y también, no obstante, nuestro Señor Jesucristo dice que también algunos de ellos van a morir también como Él también murió. Que los que están en este camino tienen que aprender a tomar la cruz, que no es un camino fácil. Así que vamos a ver aquí que se desarrolla esta trama dramática en la vida del apóstol Pablo después que él llega ahí a Éfeso y lo reciben con gozo, con alegría, pero entonces algunos de los judíos lo acusan porque él también está hablando en contra del templo, cosa que ya Jesucristo había dicho, que sería destruido la ciudad y el santuario, como profecías por consecuencia de rechazo hacia el Mesías. Entonces los saduceos, los fariseos se proclaman bajo juramento, y entonces allí se da ese complot. El evangelio no solo produce salvación, sino que también trae conflicto, resistencia espiritual y oposición violenta. Así que aquellos que no creen se vuelven violentos, se vuelven opositores, pero los que creen a esto, el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que este complot contra Pablo
acá en el libro de los Hechos, no es algo aislado, es la continuación de una larga lista de los profetas que también murieron en la antigüedad, como Jeremías, Isaías, Abacú. Vemos muchos profetas que fueron perseguidos, fueron muertos. Vamos también a introducir algunos de los salmos, como hemos dicho, que los salmos no solamente son escrituras que nosotros vemos para cantar, sino que también tienen algo dentro de ellos que son proféticos, que son teológicos, profundos para nuestra vida espiritual. El Señor había asegurado a Pablo la noche anterior, habíamos dicho en ese devocional cuando terminamos: ten ánimo, es necesario que testifiques también en Roma. El complot no pone en peligro el propósito de Dios. Antes bien revela cómo Dios preserva la vida de su siervo y le da una palabra que ya está escrita, y también al apóstol Pablo se le da una orden: vas a testificar en Roma. Así que la protección divina no elimina la adversidad, pero gobierna sobre ella. Así que nosotros debemos estar tranquilos, confiados en el Señor, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin, como Él lo dice en su palabra. Así que este pasaje nos da a nosotros una confianza. Vamos a leer la escritura desde el verso número 12 en adelante para ver así cómo hay un complot contra Pablo. Y leemos en el poderoso nombre de Jesús. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que se habían hecho en esta juramentación, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros en el concilio requerí al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar en alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno, despedido al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso. Así que vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Señor, sabemos que tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Tú también has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Has dicho que el que tiene que seguirte tiene que tomar la cruz, no por algunos días, Señor, sino por todos los días. Así que este día, Padre amado, ayúdanos. Porque sabemos, mi Dios amado, que muchas veces somos acechados hasta de nuestra propia mente interior, nuestra propia naturaleza carnal se levanta muchas veces contra nosotros. Señor, nuestros deseos, como lo dijo también nuestro amado apóstol Pedro, que nosotros tengamos cuidado con los deseos carnales que se levantan, Señor, mi Dios amado, contra nosotros mismos. Por eso, Señor, te damos las gracias porque tú nos has iluminado, nos has dado sabiduría, nos has dado entendimiento para que nosotros podamos ver y entender, Señor mi Dios amado, este camino, para que andemos conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces,
Venido el día siguiente, los judíos tomaron esa decisión de juramentarse bajo maldición y traman un complot contra Pablo, como hemos leído. Fíjese cómo también los deseos de muerte, de venganza, de complot dirigen la mente de los hombres también. El complot nace del celo malentendido. No es un celo por la ley ni por la tradición, es un celo en contra del Mesías. A la luz de lo que dice Romanos capítulo número 10, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel. Dice: hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar, amados hermanos, amigos. El apóstol Pablo, aunque es acechado, es perseguido. Fíjese que la carta a los romanos es escrita más adelante. El apóstol Pablo va a pasar por ciertas dificultades, más persecuciones de parte de su pueblo. Pero él, como gran perseguidor que mataba a los cristianos, Jesucristo le dio un gran ejemplo. Le otorgó su amor, su salvación, lo iluminó y le dio un cargo muy importante, que era llevar el evangelio a todas las naciones, esa luz. Así que, ¿quién más que el apóstol Pablo para darnos el ejemplo a nosotros de amar al prójimo cuando también Jesucristo nos amó? Jesús también en uno de sus relatos dice que había un deudor que se le perdonó una deuda que él no tenía la capacidad de pagar, pero después buscó un esclavo, un siervo que le debía a él, y no lo perdonó, sino que le echó a la cárcel. Y después dice el Señor que él castiga a aquel hombre que una vez fue perdonado, porque en vez de dar el ejemplo, perdonar a su siervo que le debía una cantidad que sí podía ser pagada, no lo perdona. Entonces Dios trae juicio. Es por eso que el apóstol Pablo entiende y comprende que la misericordia de Dios, como lo alcanzó a él, también está disponible para todos sus enemigos aún. Fíjense que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5 dice que no maldigáis a nuestros enemigos. Jeremías también pasó por esto. Jeremías 11 verso 21: por tanto así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anató que buscan tu vida, y dice: no profetice en el nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Fíjense que querían matar a Jeremías. No profetices en el nombre de Jehová para que no muera en nuestras manos. Pero Jesucristo dice en Juan capítulo 7 verso 1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces también vemos como en Juan, en este precioso evangelio, el Señor le dice a los judíos que los deseos de vuestro padre queréis hacer, darle muerte a él. El hombre está infectado con el deseo de muerte, que es lo que dice nuestro amado apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, que por causa de la transgresión del pecado, la muerte pasó a todos los hombres, y por un solo pecado vino la condenación. Así que Satanás toma las mentes, le hace ver un complot religioso con argumentos religiosos y políticos y emocionales, demostrando un rechazo, una violencia hacia la palabra de Dios, que es la que ha convertido el apóstol Pablo. Estos hombres buscan matar a Pablo, pero Jesucristo ya lo había también experimentado y se lo había dicho a sus discípulos que ellos también beberían de esa copa. Digo este Salmo 31:13 para que también así veamos la palabra que nos expresa a través del Espíritu Santo. Porque oigo calumnia de muchos, conspiraron contra mí. Fíjese que ya los salmos hablaban de lo que Jesucristo iba a experimentar. Y Jeremías dice: denunciad y denunciaremos, todos mis amigos miraban mi claudicaría. Así que Jeremías también entró en una frustración, como fue perseguido, no entendía por qué la nación no amaba a Dios, estaban contrarios, habían buscado dioses ajenos, y él tenía una confusión en su mente, y es por eso que el Señor le dice: no claudiquéis en tu pensamiento, como lo ha hecho el pueblo y se ha ido a dioses paganos. Nosotros debemos de mantenerlo firme, así muchas veces no entendamos por qué las cosas no salen bien, porque nuestros mismos familiares nos difaman, o también somos perseguidos en muchas veces hasta en nuestro trabajo,
por nuestros vecinos. Así que Dios está con nosotros. El evangelio es salvación para todo aquel que cree. La oposición al evangelio siempre suplanta, ¿verdad? Ese pensamiento es suplantado por una anomalía de muerte, de persecución. Entonces, el complot en estos hombres demuestra cómo el corazón endurecido puede disfrazar la piedad, porque ellos estaban pues teniendo un celo, pero dice el apóstol Pablo que no era conforme a ciencia, como hemos leído acá en Romanos, que el anhelo de él era para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No entendían, no comprendían. Ahora, la providencia de Dios utiliza medios sencillos. Fíjese que muchas veces nosotros oramos y vemos las cosas muy difíciles. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, entonces Dios pone un instrumento. Siempre Dios abre camino, abre puerta, pone un instrumento. Al parecer es un personaje desconocido. ¿De dónde le salió a Pablo una hermana? ¿Un sobrino? El texto no lo había mencionado antes, pero en esta irrupción inesperada, en un acto providencial, Dios utiliza a esta persona, personas comunes. Necesariamente no va a ser un líder político, una figura prominente conocida, pero es alguien común y corriente que Dios utiliza para frustrar los planes de Satanás. Fíjese que en Esther, capítulo número 6, verso 2, dice, y él halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bital y Teré, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Fíjese que Dios en ese tiempo también usó a personas, figuras. Dios está en el asunto. Nosotros debemos creer en el Señor. También recordamos el complot contra José. Y Dios utiliza a Rubén para que no le den muerte a José. Eso lo encontramos en Génesis 37, 21. También David fue preservado por medio de Jonatán, como usted lo quiera ver. En Primera de Samuel, capítulo número 17, del verso 1 al 7, cómo Dios utiliza personas, ya bien sea que eran dentro del mismo reinado, que era el hijo de Saúl, y le dio entonces un acojo a David, lo libró del padre. Entonces, ya bien sea personas desconocidas o conocidas, cualquier medio, Dios lo va a usar para librarnos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. La protección divina no depende muchas veces de grandes milagros o de muchas veces de muchas cosas que nosotros nos imaginemos. De personas quizás comunes y corrientes, sencillas o prominentes, Dios las puede usar. El creyente vive bajo la sombra del Altísimo, cubierto por Él, guardado por Él. El Señor Jesucristo dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esta es una palabra también que nosotros encontramos en el Salmo 91. Vamos a ver ahora la justicia romana como instrumento de Dios. Fíjese, es asombroso cuando el Señor llama a Nabucodonosor mi siervo y a Ciro mi pastor. Eso está en Isaías 44 y en Jeremías también, creo que Jeremías 25, que habla acerca del cautiverio, cuando el pueblo judío va ya al cautiverio a Babilonia, y después utiliza a Ciro para darle la salida al pueblo de Israel hacia la tierra prometida para que la restauren. Fíjese que no fue un líder judío que Dios usó, fue uno de la misma nación imperial, Ciro el Grande, como dice, que fue un instrumento de Dios. En Hechos 23, el tribuno, tomándole de la mano, le preguntó. Fíjese, tomándole de la mano. Fíjese detalle. Es un detalle que nosotros muchas veces pudiéramos prefigurar con lo que dice en la Escritura, en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Nosotros encontramos, y la mano de Dios estaba con José. Y la mano de Dios estaba con David. Y la mano de Dios estaba con Jeremías. Y la mano de Dios estaba con Isaías. Y luego cuando nosotros vamos al libro de los Hechos,
y la mano de Dios estaba con los apóstoles. Y aquí textualmente dice, tomándole por la mano le preguntó. El tribuno Claudio Licia actuó con prudencia. El imperio romano, aunque injusto, muchas veces se convierte en un instrumento de protección. Gloria a Dios, amados hermanos. Muchas veces yo he pasado por una experiencia que personas que habían sido enemigos míos en mi trabajo, en unas dificultades que me sucedieron y querían despedirme, mis enemigos se convirtieron en mis amigos, me defendieron. Vi la gloria y la mano de Dios en personas que yo nunca creía. Me dijeron después, Wilmer, yo abogué por ti para que no te votaran porque tú eres un hombre de Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, muchas veces quizás nosotros frustrados, no sabemos ni entendemos la situación que nos está pasando. Y es Santiago que dice que cuando nosotros nos hallemos por diversas pruebas, oremos al Señor. Oremos al Señor porque Él nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento para entender el panorama por la cual estamos pasando. Si tú estás pasando por alguna situación que te ha causado dolor, frustración o alegría o mucha abundancia, tienes que tener cuidado porque Dios nos prueba tanto en lo mucho como en lo poco. En lo poco muchas veces la gente reniega y en lo mucho se olvida de Dios. Eso lo dice el Salmo y también lo dice el Proverbio. Tenemos que tener cuidado porque muchas personas Dios le ha dado mucha abundancia y el apóstol Pablo nos deja en el capítulo 4 de Filipenses: he aprendido a tener poco como a tener mucho. Todo lo puede en Cristo. Vemos entonces acá cómo el apóstol Pablo va aprendiendo. Dios puede usar las estructuras seculares para preservar a sus hijos. En Isaías capítulo número 45, verso 1, ahí también vemos cómo Dios guarda a Jeremías, Isaías 45, 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Fíjese lo que estábamos hablando. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios sabe que de ese pueblo va a salir el Mesías y Dios lo utiliza para que le abra al pueblo de Israel la puerta y entonces restauren la ciudad, el muro, el santuario, porque Él identifica a la nación con su Hijo Cristo. Cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, es lo que toma Mateo cuando va a identificar al Hijo de Dios, a Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando aquellos hombres que vienen del lejano oriente le dicen, vete a Egipto con el niño, porque Herodes buscará para matarle. Y después dice Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo esa prefiguración que siempre Dios vio a todos aquellos que Él llamaba y preservaba y confiaban en él, los vio en Cristo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Fíjese que eso es como una prefiguración del Señor, porque el ungido es nuestro Señor Jesucristo. Así que Ciro hace como un tipo de Cristo. Dios lo toma de la mano, lo guía a un rey pagano para que le dé la salida al pueblo de Israel. Así que Dios utiliza las circunstancias, gente prominente como gente que no son prominentes ni conocidos. El pueblo de Dios debe conocer que Dios gobierna aún sobre las autoridades civiles y las que no son civiles, las que gobiernan. En tiempos de injusticia religiosa, Dios puede usar lo secular como también lo natural, pero también como lo que está providencialmente gobernado por Dios a través de estos gobernantes. Dios dice que todos esos que son gobernantes son siervos que están puestos ahí para ejecutar la justicia. Ahora, una escolta que demuestra la soberanía de Dios. Prepararon 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Fíjese lo que dice Hechos 23 hasta el 30. Prepararon a 200 soldados, jinetes, para que guardasen al apóstol Pablo. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Como Dios libró al apóstol Pablo de este complot
y le da una maravillosa salida, utiliza a estos personajes, utiliza al sobrino del apóstol Pablo. ¿De dónde le salió ese sobrino? Bueno, ahí nosotros vemos cómo Dios es poderoso. Dice Hechos 23:23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Me recuerda cuando se le dice a Nehemías para que vaya a reconstruir la ciudad, y estaban algunos temerosos que por la vía le podían quitar lo que ellos tenían, y ellos le dicen: nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si el rey pone una guardia, la pone, y si no la pone, Dios está con nosotros. Tenemos que confiar en Dios. Y dice el verso 24: y preparasen cabalgadura en la que, poniendo a Pablo, le llevasen salvo a Félix, al gobernador. Fíjese cómo Dios está utilizando a estos personajes gobernantes, a los cuales Dios le va a poner a Pablo dar testimonio, como él ya le había dicho. Es necesario que testifiques en Roma, en reyes, en gobernadores. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, libré yo. Ay, fíjese lo que dice ahí ahora el centurión: libré yo. Es Dios que lo está librando. Él simplemente es un instrumento que Dios está usando. Dice a Claudio, le dice, entonces Claudio le dice a este hombre: libré yo. Se lo dice a Félix. Entonces le puso tropa, dice, y habiendo sabido que era ciudadano romano. Entonces fíjense que cuando él se entera que es ciudadano romano, entonces busca y procura librarlo, pero ya Dios lo llama con ese propósito. Dios sabe desde antemano que cuando llama a Pablo con esa ciudadanía romana, él lo iba a usar. Iba a usar todo eso para librarlo. Así que la escolta que recibe Pablo, extraordinaria, con 470 hombres que protegen al predicador. Esto muestra que la palabra del Señor en el versículo 11 no era simbólica. Pablo debía llegar a Roma vivo. Dios utiliza las fuerzas imperiales para garantizar esa profecía. El poder militar romano, sin saberlo, sirve a los designios del reino de Dios. Ahora el apóstol Pablo está sirviendo en el reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder, gozo en el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que se está moviendo, amados hermanos, y es lo que nos sucede a nosotros muchas veces. Eliseo también es protegido por carros y caballos de fuego en Segunda de Reyes capítulo número 6 verso 17. Israel es custodiado por la mano poderosa de Dios en el Éxodo 14. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la palabra que nos da Dios, una palabra de fe, de fortaleza, de protección y de seguridad. La magnitud de la escolta que lleva a Pablo refleja que el creyente es resguardado por la soberanía divina. Nada puede frustrar el plan y el propósito de Dios que Dios nos ha dado. Esta es la palabra de Dios, no son profecías falsas como muchas personas prometen hoy en día. Es la palabra de Dios la que nos declara el verdadero propósito. Y Pablo llega ante Félix y le dice: Félix, te oiré cuando vengan tus acusadores. Pablo llega a Cesarea, el gobernador Félix reconoce el asunto y pospone la audiencia. De esta manera, sin saberlo, abiertamente la puerta para que más tarde Pablo llegue a Roma. Fíjese todos los instrumentos que Félix escucha al apóstol Pablo, escucha todo lo que él va a decir, y luego le dice: yo te voy a escuchar, pero cuando vengan tus acusadores. El Señor le había dicho a Pablo que él iba a testificar en Roma. Nosotros terminamos el otro devocional con eso. Así que también nosotros vemos cómo José pasó por diferentes asuntos inesperados, como vemos en Génesis 45, y le dice a sus hermanos: a lo último, Dios encaminó todo para bien, para preservar la vida de muchos. Así que muchos de estos gobernantes no escucharon el evangelio por casualidad, ni tampoco en vano. Algo Dios hizo en el corazón de todos aquellos que escucharon la palabra de Dios. Jeremías también fue preservado ante la destrucción en Jeremías 39, del capítulo número 39, del verso 11 al 12. Vemos cómo dice aquí: y Nabucodonosor había dado orden
a Nabuzalarán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómalo y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino haz con él como él te dijere. Fíjese cómo Dios ayuda, preserva a todos aquellos que le obedecen. Fíjese lo que le dice Nabucodonosor: tómalo y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino haz como él te dijere. ¡Wow! ¡Qué autoridad le da Dios a Jeremías para que aquellos que destruyeron el pueblo y la ciudad que él le había predicado y no creyeron, y ahora estaban cautivos, y él había sido cautivo también, Dios lo libra y le pone en la mano del rey, y el rey lo pone en la mano de sus siervos para que le hagan a Jeremías conforme a como él hable. Le sirven lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto después que pasó su ayuno. Vinieron ángeles y le sirvieron, porque él nos enseñó también la obediencia. Este profeta que fue obediente, como está siendo obediente nuestro amado apóstol Pablo, que estamos viendo acá en este devocional, entonces la mano de Dios se aplica hacia él. Presente entonces en este estudio no es meramente una narrativa teológica, no es meramente una pantalla superficial. Es la protección divina ante la persecución humana y el complot que demuestra la ceguera religiosa del pueblo de Israel que esperaba al Mesías, y todos estaban asombrados. Entonces, donde muchos de los gobernantes, donde muchos de los pueblos gentiles empiezan a espantarse y a decir: ¿por qué el pueblo de Israel tiene ese carácter y se presenta de esa manera? Persiguió al Mesías, le dio muerte y también a sus seguidores. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que hemos dicho, que mientras que el apóstol Pablo se vaya adentrando a Roma, nosotros vamos a explicar el capítulo número 9, capítulo número 10 y capítulo número 11 de Romanos. Y es la defensa que va a poner el apóstol Pablo en consecuencia a lo que ellos están haciendo, están predicando. Y no es que el apóstol Pablo va a defender a Dios. Dios no necesita defensa. El apóstol Pablo va a aplicar la teología del antiguo pacto. ¿Y qué es lo que le está pasando al pueblo de Israel? ¿Por qué rechaza al Mesías y de dónde le viene ese celo? Así que la providencia de Dios en medio de personas hostiles, la autoridad civil es usada como instrumento divino. Las fuerzas militares más poderosas del mundo antiguo sirven al evangelio. Félix, sin saberlo, entonces da una pausa soberana hasta que vengan sus acusadores para que Pablo pueda llegar a Roma. Entonces el texto confirma que nadie puede frustrar los planes concretos de Dios para su siervo. La historia de Pablo no se mueve por coincidencia, sino por el propósito de Dios. Así como José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para bien. Génesis 50:20. También aquí Pablo, muchos conspiran contra él, pero esto se convierte en el vehículo divino para que él llegue a Roma. Y nos va a dejar la carta a los romanos en el capítulo número 8, donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces Pablo es quien tipifica a José, a ese José del capítulo número 50 que dijo que Dios todo lo había encaminado para bien. Así que tenemos que darle las gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Como digo, Jehová dio, Jehová quitó. No como dicen algunos: tú tienes que quitarle al diablo lo que el diablo te quitó. No, amado hermano, muchas veces la gente no entiende la palabra. No es Satanás, es Dios el que permite que si tú pierdes algo, porque Dios lo permite por alguna razón que Él simplemente sabe y que lo va a utilizar para nuestro bien. Muchas veces no sabemos por qué vienen y nos cogen los males. No es que tú tengas una guerra con Satanás para que después tú le quites a Satanás lo que Satanás te quitó. Es Dios. Como dijo Job: Dios dio y Dios quitó. Sea bendito nuestro Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Lo que yo tenía, Dios me lo quitó. Gloria a Dios. Pero también Dios después le multiplicó cuadruplicado. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta poderosa palabra, Señor. Tú nos hablas todos los días. Quizás nosotros tenemos la inquietud de que tú nos hables, Señor. Hoy tú nos has hablado.
Tú fortaleces nuestras mentes, nuestros corazones, destruye nuestros temores, nos da alumbramiento, sabiduría y entendimiento. Nosotros estamos, Señor mío, amado, todos los días enfrentando un mundo hostil, un mundo que no cree, y también nos enfrentamos todavía a nuestra naturaleza pecaminosa carnal, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, una ley que se levanta contra la ley de mi mente, que me quiere llevar cautivo. Pero tú nos has dado el poder, la autoridad, Señor. Nos da el alumbramiento y tu palabra sabia para que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, estemos firmes y seguros. Gracias, Señor, porque muchas veces derramamos lágrimas, confusión, Señor, mi Dios amado. Somos sinceros porque no somos roboces tampoco, ni somos personas que hemos alcanzado la perfección. Simplemente somos siervos que hemos creído en ti y estamos siguiendo tus pasos, Señor. Y hemos visto, como tu palabra también dice en Hebreo, que tú fuiste perfeccionado por medio de las aflicciones también, porque tú tuviste un cuerpo humano, y lo dice nuestro amado hermano que escribió esa carta, que Él nos comprende porque Él también pasó por todas las tentaciones que nosotros estamos pasando, y nos comprende porque estuvo también en este mundo en un cuerpo de carne, para podernos entender y darnos así una palabra sabia para que nosotros creamos todos los días y andemos y caminemos en la fe. Gracias, Señor. Señor, también ayuda a aquellos que no han creído, Padre amado, que están muertos en delitos y pecados, que andan religiosamente hostil, que muchas veces se burlan de nosotros y quieren vivir el evangelio a su manera. Señor, ayúdalo. Señor, rompe las cadenas, Señor, mi Dios amado, porque están atados y están manejados en la voluntad de Satanás, presos, ciegos, Señor. Así que te pedimos que tengas tu misericordia. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bueno, le invitamos también a que usted escuche nuestros devocionales anteriores, como habíamos dicho, terminología como pared blanqueada, la resurrección como en singular, no en plural, como un solo evento. ¿Por qué? ¿Dónde están los textos que reflejan y detallan esta doctrina? Le invitamos pues a que usted busque nuestras páginas en YouTube, Oasis de Bendición, en TikTok, Oasis de Bendición, y nuestro Facebook, Wilmer Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde.